Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, usted puede verlo en vivo a las 9 de la noche a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com y al día siguiente a las 12 del día la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra frecuencia de radio www.xbx.com. Como todos los lunes y jueves, repito, soy Moisés Dacdú, a sus órdenes. Saludo al licenciado Feliciano Calzada Padrón, quien se encuentra nuevamente aquí con nosotros en esta mesa de Frente a Tabasco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, señor. También saludamos con mucho gusto a nuestro amigo licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Y en esta noche tenemos un invitado especial. Hemos invitado al licenciado Evaristo, quien fue candidato del PRI a la presidencia municipal de Centro y según el conteo del IEPCT quedó en segundo lugar. Muy buenas noches, licenciado Evaristo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me das de poder estar aquí en tu programa y desde luego agradecerle a quienes nos hacen el favor de permitirnos entrar a sus hogares. Sí, Evaristo, el motivo de haberte invitado principalmente, o sea, como segundo lugar que quedaste en esta contienda, te oímos en una conferencia de prensa que dieron en conjunto los otros candidatos de los otros partidos a la alcaldía de Centro, como Rosalinda, Roger Arias, etcétera, hablando de muchas anomalías que para todo el pueblo de Tabasco fueron evidentes. Creo que todo el mundo se dio cuenta de unas elecciones poco usuales en el estado de Tabasco, yo diría inéditas por la cantidad de incidentes que se dieron en todo el estado, pero principalmente en el municipio de Centro. Hemos visto también algunas declaraciones suyas, licenciado Evaristo, de donde usted muestra su inconformidad y creo que el pueblo de Tabasco, el público de Tabasco quisiera hacerle algunas preguntas y a mí me gustaría hacerle la primera, si me lo permite, Uldárico y Feliciano Calzada. Primero vamos a la contienda en sí, la campaña en sí. ¿Cuál fue el nivel de la campaña política en el caso de la alcaldía de Centro? Pues nuevamente, Moisés, agradecerte esta oportunidad de estar aquí, agradecerle al licenciado Feliciano Calzada, que es el presidente del partido aquí en el centro, además también, a Uldárico, que es amigo nuestro, muchísimas gracias también, y felicitarte, Moisés, sé que estás tiernito hoy, no todos los días se cumplen 32 años. Sí, así es. 33 es. Y bueno, pues muchas felicidades, maestro. Muchísimas, que Dios te permita cumplir muchos más. Muchas gracias, Evaristo, muchas gracias. Y decía, comentabas de la pregunta de el nivel de competencia. Bueno, yo creo que en una contienda todos tienen el mismo nivel de competencia, tienen las mismas posibilidades de poder lograr llegar al propósito que se tiene, y bueno, pues yo así lo vi también, ¿no? Sí, porque muchas veces lo que sucede en las campañas es de que alguno de los contendientes recurre o al insulto o a la trampa desde la campaña o boicotear algunos actos de los contrarios. Aquí se dio en Centro alguna situación de estas.
Bueno, en el caso de quien se dice ganador, o quien el IEPCT declaró ganador de la contienda, lo único que yo observo es que, bueno, el gasto de campaña que tuvo fue excesivo. Todo el mundo se dio cuenta en Tabasco de espectaculares por todos lados, de lonas por todos lados, camiones, camionetas en cada evento donde iba él, camionetas costosas, un tráiler enorme con un espectacular de él permanentemente también siguiéndolo, andaba por colonias, en fin, que tuvo un gasto sumamente excesivo de campaña. El tope era 3 millones y tanto, y nosotros creemos que lo rebasó como 5 o 10 veces más del tope de campaña. Y el INE desde un principio declaró que quien se excediera el 5% del tope de campaña se le podría anular su registro. Y el INE observó, desde luego, todo lo que sucedió en el caso del que ayer declararon ganador, el IEPCT, y bueno, nunca dijo absolutamente nada, ¿no? Nosotros incluso presentamos una impugnación y ahí estamos precisamente trabajando en eso. Una impugnación que, por cierto, se vence dentro de 4 días. Es un plazo máximo, ¿no? Para lo que se dio ayer de que concluyó el cómputo, que de manera también inédita en Tabasco, que además todo fue inédito, como tú decías hace rato, el cómputo hasta para gobernador no pasa del domingo, del domingo siguiente o el domingo de la misma semana donde inicia el cómputo. Aquí terminó 8 días después, que además debe ser, dice la ley, que debe ser desde que inicia hasta que concluye, debe ser prolongado, y aquí paraban y se detenían y luego continuaban al otro día, y en fin, fue así como fue una verdadera cochinada, perdón de quienes nos ven, nos escuchan, así como fue una cochinada el día de la jornada electoral y previamente, por parte del gobierno del Estado, el PRD y el INE que se prestó y el IEPCT que se prestaron. Así, de esa manera también, en todo lo que fue en el comité municipal, en el consejo municipal, también hicieron una verdadera cochinada con todo lo que debía, con todo el ejercicio que se dio del cómputo. Sí, licenciado Evaristo, yo siempre he tenido alguna duda, es decir, porque obviamente a todo mundo nos llamó la atención la tardanza para el conteo de votos, sobre todo aquí en el centro, porque ahí tal vez en algún municipio se pueda tener el pretexto de que no se cuente el mismo día o al día siguiente por la lejanía de las casillas de la cabecera municipal, porque los caminos están en muy mal estado, porque en algunos casos se tiene que utilizar hasta lanchas para poder llevar las urnas, que no es el caso del centro. ¿Cuál es el pretexto del IEPCT para la tardanza en el conteo de estos votos? ¿Cuál fue el pretexto? Porque te decía, Moisés, de que hicieron una verdadera cochinada aún adentro de ahí del Consejo Municipal, paquetes electorales que no se les puede llamar paquetes electorales los que llegaron ahí, que solo estaba la caja. No contenía votos. No contenía ni las boletas, ni contenía tampoco el acta que se levantó en la casilla electoral. Y luego el último día aparecen un poco de bolsas de basura, y que bueno, de pronto aparecieron ya algunas de los paquetes electorales que no habían aparecido, y bueno, pues también los contabilizaron, cuando la ley te marca que debe llegar el paquete electoral en una urna sellada estrictamente desde el comité municipal donde se donde se dio la votación en la casilla electoral,
y que debe llegar sellada con firma de los funcionarios de la casilla y de los representantes de cada uno de los partidos políticos. Y bueno, pues ahí llegaron con cinta negra, con cinta roja, con cinta café, llegaron los paquetes o las cajas abiertas, que eso también está prohibido, y te decía, muchos paquetes que solo llegó la pura caja, que no se le puede llamar paquete electoral, porque paquete electoral se le llama a las boletas y al acta o a las actas que se firman por todos los representantes y quienes son funcionarios de casilla, precisamente en la casilla. Bueno, hemos escuchado ustedes en algunas declaraciones que ustedes van a ir por la vía legal, es decir, ustedes no van a recurrir a bloqueo de calles, manifestaciones donde puedan entorpecer el derecho de vialidad de la ciudadanía, no van a recurrir a eso, sino que se van a ir exclusivamente por la vía legal. Sí, el Partido Revolucionario Institucional, Moisés, es un partido responsable. El PRD, cada que tiene algún problema, algo que no le gusta, lo que hace es bloquear las calles, hacer caminatas, hacer plantones. Y nosotros, como partido, vamos a actuar sin lastimar a terceros, sin que tengan que pagar terceros por los conflictos electorales que tenemos nosotros, y vamos a usar la vía correcta, que precisamente es la vía legal. Y para eso nosotros estamos documentándonos, tenemos hasta el domingo para que podamos presentar nuestra impugnación y lo vamos a hacer antes que concluya el plazo. Perfecto. Yo simplemente la última pregunta que le haría, para dejar a nuestros compañeros que le hagan otras preguntas, es ¿cuál considera usted que sean las bases legales o los argumentos más contundentes para poder pedir una anulación en estas elecciones? ¿En qué se basa Evaristo Hernández o en qué se basa el PRI? Que también habría que preguntar si el PRI está apoyándolo en esta posible impugnación. ¿Cuáles serían los argumentos contundentes para que un tribunal pudiera fallar a favor de una anulación? Hay de sobra, Moisés, en principio lo que te decía hace rato, de que se extralimitaron en el gasto de campaña, en el tope de campaña. Luego la intervención del gobierno del Estado, que fue muy clara, la intervención del gobernador, utilizando al INE, al IEPCT, para todo el fraude electoral que cometieron, la compra del voto, desde 3 días antes del día de la jornada electoral. Ellos previamente empezaron a hacer encuestas por sección electoral, por localidad, y donde veían que Evaristo Hernández traía las preferencias en esa localidad, donde habían 2, 3 casillas o secciones electorales. Lo que hacían era comprar, se dedicaron a comprar las credenciales de la gente, que bueno, mucha gente desafortunadamente por la necesidad que tienen, de la pobreza tan grande que tiene Tabasco, casi el 60% viven en pobreza en Tabasco, y bueno, le compraron una credencial en 1,000 pesos, en 1,500 pesos, para que no fueran a votar. En zonas priistas totalmente, compraron las credenciales para que el priista no fuera a votar, en el caso de Evaristo preferentemente, ¿no? Y el día de la jornada electoral, Moisés, también se ha circulado por las redes, en diferentes medios de comunicación también se ha dado a conocer que ellos el día anterior fueron a amedrentar, amenazar a quienes eran funcionarios de casilla para que no se presentaran al otro día a la jornada electoral, con diferentes argumentos. Y ellos previamente, donde sabían que ya habían trabajado esto, que fue más del 50% de las casillas, tenían ya desde temprana
desde temprana hora, tenían a gente del PRD preparados para investirlos para vestirlos, como funcionarios de casilla, para que ahí pudieran operar dentro de la casilla todo lo que sucedió ese día. También en zonas que en los últimos 2 o 3 procesos electorales el PRI había ganado con un margen importante, tiraron camiones de tierra, camiones de grava, que eso lo hicieron empresas constructoras ordenadas, tenemos muy claro, por el secretario de la SOTOP, Manuel Ordóñez Galán, y bueno, bloquearon las entradas donde iba a ser donde se iba a poner la casilla electoral, para que en esa casilla se diera la idea de que no iba a haber no se iba a poder instalar la casilla porque estaba obstruido el paso. Y ¿qué consiguieron con esto? Que mucha gente que estaba formada desde temprano en la casilla electoral, en principio lograron que más del 50% hubieran PRDistas como funcionarios de casilla. Pero lo otro es de que la mayoría de las casillas las abrieron 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, 9:30, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día. Abrieron muchas casillas y claro que la gente que fue a votar muy temprano, que saben que la gente priista llega muy temprano a votar, ya se aburriera de esperar y simplemente ya no votaron porque la casilla abrió demasiado tarde, que además era el propósito de ellos, de que la gente realmente no votara. Por la tarde hicieron un operativo de andar amenazando a la gente para que no votara, con gente bandida que contrataron en diferentes partes y amenazando a la gente. Pero además, muy abiertamente, empezaron a pagar el voto. Tenían una casa donde determinado líder llevaba a los vecinos del lugar que no habían ido a votar y le pagaban su voto en 1,000 pesos. Le daban 500 pesos para que fueran a depositar su voto y le pedían que trajera en su celular donde habían tachado por el PRD, por la presidencia, que era lo que realmente les interesaba, y ya le daban los otros 500 pesos. Pero en otras casillas, en muchas, retiraron, desde temprano en muchas casillas no permitieron, con gente de línea ahí, que los tenían manejados, no permitieron que entraran nuestros representantes de casilla. Y además, representantes de diferentes partidos. Y por la tarde, la ley contempla que si hay gente formada para votar, se haga un corte hasta un determinado número de gentes que hay ahí y se les permita votar aún luego de las 6 de la tarde. Ellos cerraron a las 6, nadie más vota allá, corrieron a nuestros representantes y ellos con la casilla, teniendo funcionarios leales a ellos y sin representantes de casilla, ellos hicieron lo que quisieron ahí con las boletas, tacharon a favor de ellos. Es decir, sacaron de la casilla, una vez que cerraron la casilla, sacaron a los representantes de los partidos. En la mayoría, Moisés, de los lugares, con la representación del INE, el INE fue el que nos votó los representantes. Bueno, eso sí es muy grave, yo considero. No, es más que grave. Muy grave. Más que grave. ¿Alguna pregunta, licenciado Feliciano Calzada o licenciado Uldárico? Pues más que pregunta, un comentario, el que como tabasqueños lamentamos profundamente este fenómeno tan irregular que se dio. Evaristo lo ha circunscrito a lo que es el municipio del centro, Sí, claro. Que fue grave, pero hubieron municipios... Se dio en todo el estado. Así es. En todo el estado. Yo me presenté a votar a las 10:30 de la mañana y en ese momento empezaba a funcionar la casilla. Sí, claro. Ahí estaba la tierra que se había tirado en la puerta.
Me platicaron los funcionarios que tuvieron que cambiar de funcionarios porque no se presentaron. Entonces hubo que ir a conseguir desde las 7:30 de la mañana quien viniera a sustituirlos. Y ese fue un fenómeno, como ya lo mencionaste tú, que se dio en muchísimos casos. Prueba de ello es que la votación en ninguna parte empezó a las 8 de la mañana. No, claro. ¿No? Pues ese era el propósito. Así es. Que la gente se cansara, se fuera y no votara. Sí. Porque ellos ya tenían preparada gente que iba a votar por ellos. Sí. Entonces, comprada. Claro, hay cosas que inexplicables. Por ejemplo, tenemos ya la suficiente madurez y los suficientes años dentro de la democracia para que el deseo que todos los tenemos de que si se cierran las casillas a las 6, pues de las 7 de la noche en adelante empiece a fluir la información. Pero resultó que dieron ahí sí como la canción, ¿no? Las 8, las 9, las 11, las 12, la 1 de la mañana, y un prepep que se le había adelantado dinero, que por cierto ya se le pagó 8 millones de pesos. 8 millones de pesos que nunca informó. ¿Nunca funcionó? Entonces, es demasiado lo que sucedió. Pero no funcionó, Feliciano, porque le ordenaron que no funcionara. Yo lo denuncié. Le ordenaron que no funcionara. Bueno. Simplemente aquí en el centro, que no querían que funcionara. Para la presidencia municipal. Tan grave es que se lo hayan ordenado como que no se lo hayan ordenado. Claro. Muy grave, ¿no? Lo que importa es que no funcionó, ¿no? Algo que costó 8 millones, ¿no? 8 millones de pesos. Entonces, que frustra todo ese interés democrático de todos aquellos que fuimos a la casilla y que queríamos ver reflejado nuestro voto, claro, de las 7 de la noche en adelante. ¿Por qué? Bueno, para saber por nuestros simpatizantes cómo estábamos. Y tuvimos que irnos a dormir a la 1:30 de la mañana porque no hubo información. Entonces, el manejo de los recursos económicos de parte del PRD fue inaudito. Por cierto, de este cúmulo de tierra que se tiró en las 20 casillas, Gaudiano manifestó su inquietud porque donde fue a votar le habían tirado una y los otros 19, ¿no? Que no las tiraron a los demás, ¿no? Pero además, qué desfachatez, porque pues todo era un arreglo, todo era un acuerdo en la que él estaba participando, ¿no? Entonces, casillas sin boletas. Tiene 50 años que no veíamos eso. ¿Así? Paquetes electorales que aparecieron 24 o 36 horas después. Sí, ¿cómo no? Completas. Entonces, ¿de qué se trató? Comentario en la calle. Y en bolsas de basura, ¿no? Así es. El comentario en la calle es de que el señor gobernador no servirá para gobernar, pero de esto sí sabe. Y prueba de ello es que el cochinero pues fuera un producto de una indicación, de una recomendación de manejo de recursos, que todo le viene a pegar sencillamente a la ciudadanía y a la democracia de nuestro partido. Entonces, decir ojalá y esto no se vuelva a repetir no es suficiente. Tiene que haber castigo. Claro. Tiene que aplicarse la ley. Sin duda. Porque no es posible que todo Tabasco, y ya no, estamos hablando del centro, pero 40 policías municipales en Cárdenas que no permitían que los priistas votaran, ¿no? Y que después de 5 días de contar voto por voto, perdimos por 600 votos, ¿no? Yo presencié cuando le hablaron al comandante de la zona militar a las 1 de la tarde denunciando lo de Cárdenas y escuché cuando el comandante a los 40 minutos se reportó diciendo ya estoy aquí y ya se resolvió el problema. Sí pues, pero se resolvió el problema de ahí en adelante. Y las 3 horas de que no había sido posible la votación, ¿no? Claro, el ejército actuó desde el momento en que se lo dijeron. Claro. Lo que nunca debió haber actuado así fue la policía. Pero sí, el gobierno del estado tiene la obligación de estar pendiente y salvaguardar el que las
casillas hubiesen funcionado y que no se presentaran este tipo de fenómenos. Es decir, era un cochupo perfectamente organizado a nivel estatal. Años tenía que esto no sucedía en Tabasco. Qué lamentable. Ojalá. Y que las impugnaciones hagan carta de presencia en el ánimo de los funcionarios federales y que sencillamente se aplique la ley. Y que se sancione y que se suspenda y se cancele lo que haya que cancelar, pero que esto no quede nada más impune. Prometemos que dentro de 3 años la vamos a hacer bien. No, señor, ya le hicieron mal y ahí dice con qué se castiga. Sí, muchas gracias, licenciado Feliciano. Y la verdad es que, bueno, lo que tradicionalmente ocurre, cuando hay una elección, hay un ganador y el que protesta o queda inconforme es el segundo lugar. Pero en esta ocasión resulta que todos los partidos quedaron inconformes. Sí, claro. Todos los partidos denuncian anomalías. Todos los partidos parece que van, en algunos casos ya lo hicieron, a impugnar la elección. O sea, no es nada más el segundo lugar que se puede entender, bueno, es que quedó en segundo lugar y está ardido y por eso está bataleando, está haciendo berrinche, ¿no? Claro. En este caso son todos los partidos. Algo indica eso, ¿no? Y simplemente como un comentario que no sé si sea cierto, parece ser que esta empresa que hizo el PREPET, a la que se le pagó los 8 millones de pesos y que no hizo y que se prestó tal vez a una indicación de que no lo hiciera, ¿no? Parece ser que es una empresa venezolana. Ahí es donde no estoy totalmente cierto, al menos no lo tengo comprobado, pero se dice que es una empresa venezolana y que ha tenido otros antecedentes de hacer precisamente este tipo de maniobras o prestarse a este tipo de maniobras. Licenciado Uldárico. Sí, de hecho, ya en programas anteriores hemos comentado mucho sobre la situación que prevaleció en la elección del 7 de junio, en donde ya se apuntaba, por ejemplo, que esta empresa, incluso con los antecedentes en muchas partes del mundo que ha operado, bueno, pues ya tenía graves problemas. Entonces, aún con los antecedentes para ello, pues no se optó por otro camino, sino por el contrario, esta empresa se prestó para ser parte de ello. Y lo que quería anotar es que desde luego también el comentario que hace el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, cuando declara que las elecciones fueron ejemplares. Y yo creo que sí, porque representa un ejemplo de la página negra que marcó Tabasco, donde, bueno, pues de manera inusitada, teníamos un ejecutivo estatal que recordemos que se encargó ya en 1994 cuando hubo acusaciones de fraude electoral. También tenía la mancha también cuando se dio el caso del famoso FOBAPROA, que como llamaron el robo del siglo prácticamente en este país. Entonces, con todo eso antecedente, además, bueno, pues aquí hizo acopio de ese doctorado en fraude electoral y todos los tabasqueños pudimos palpar la situación que prevaleció en la elección que se llevó en Tabasco. Por eso yo creo que es importante. De manera sorprendente e increíble podemos ver, por ejemplo, como nunca se había dado en una elección, tantos días que tardó en darse el resultado, el veredicto del proceso. Imagínense, después de 11 días conocemos los tabasqueños y sobre todo en particular del municipio del centro los resultados. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio y me he dado la tarea, como yo, bueno, como sociólogo siempre ahí, y haber platicado con mucha gente en este municipio de todo tipo, te va a sorprender algo. Ningún ciudadano cree en que las elecciones fueron limpias. Todos en este municipio saben perfectamente el grado de intervención que tuvo el gobierno en este proceso y en la forma en que se llevaron a cabo los resultados. Por ejemplo, recordemos algo, yo creo que todos los gobiernos, de alguna manera, identificados con un partido político, todos tienen ningún gobierno es garantía que pueda ayudar a un candidato de su partido. Pero es seguro que un mal gobierno siempre le pega a ese partido. Y de manera inusitada, por ejemplo, teniendo los gobiernos peores calificados de este país, gobiernos que
que a las luces han dado todos lo relativo a tener los índices más increíbles de atrasos en Tabasco a nivel nacional. Y sin embargo pueden ganar elecciones. Eso pues yo creo que también ha sorprendido a los grandes analistas. Bueno, ¿cómo le hicieron al final de cuentas? Si realmente estos gobiernos, sin tener resultados, y donde escuchamos en todos lados que había que darle un castigo a este gobierno y nadie quería votar por el PRD, resulta sorprendente que casi ganaron todo el estado de Tabasco. Yo creo que aquí es importante también señalar que lamentablemente para el proceso democrático que vivimos en el país se pudo observar que se lastimó mucho la democracia a través de haber abonado lamentablemente a darle un significado de la compra de la miseria. Creo que prevaleció la compra de la gente que carece del recurso, lamentablemente, se compró la conciencia y es lo de menos. Al final de cuentas pudiera decir a muchos se le hizo llegar unos cuantos pesos. Eso lo van a pagar al final cuando ya no se tengan los servicios adecuados y cuando tengamos los índices nuevamente de atraso y marginación en que estamos viviendo los tabasqueños. Por ello yo creo que aquí es importante también lo que se señala en torno ¿qué va a pasar? Porque hay mucho escepticismo por parte de la ciudadanía. Con la entrega de la constancia a un ganador, ahí acaba el proceso. Y para muchos, porque eso es importante también hacer el señalamiento, para muchos hay escepticismo y se está vendiendo la idea por parte del gobierno de que no va a pasar nada. Y ahí tenemos los anuncios. Al día siguiente, después de la elección, hay anuncios de inversión, 200 millones para salud, carreteras, inversiones en primer lugar, o sea, en todo. También, bueno, pues, como digo, con cierto escepticismo, pues nadie ha visto si en verdad se van a invertir 200 millones en salud. Pues eso puede ser un anuncio, pero ¿quién no checa que en verdad llegaron? Se hablan, por ejemplo, hay sospechosismos incluso, por ejemplo, de las cámaras, y ya se ha denunciado muchísimo, se anunciaron 600 cámaras. No quieren decir a quién se lo compraron, no quieren decir si hubo licitación pública. Entonces yo creo que ha habido demasiadas situaciones ahí adversas para el gobierno que sorprende que tengan resultados buenos en resultados electorales. Entonces aquí ojalá, y yo creo que con todo lo que se está dando en esto, pues la ciudadanía comprenda que tiene un proceso que tiene que llegar hacia los tribunales, la parte jurídica, tiene que llegar al tribunal estatal, después al tribunal regional y posteriormente hasta que llegue sus consecuencias puede ser hasta el tribunal federal. Yo creo que también cuando se dio el caso de Manuel Andrade Díaz, para muchos sorprendió de que ya no iba a pasar nada. Pues en el 2000 había ganado el PRI con Manuel Andrade, por lo tanto, hasta ahí iba a llegar. El día 30, los tabasqueños vieron con la noticia de que finalmente se dio el fallo del tribunal y bueno, pues se anuló esa elección. En este país se han anulado elecciones de todo tipo. Se han anulado elecciones a diputados federales, a diputados locales, a presidencias municipales, a gubernaturas. Bueno, pues ya estamos viviendo todo eso. Creo que el proceso que viene para Tabasco, pues es indiscutible que tiene que llegarse a una discusión de los tabasqueños y sobre todo, que creo, como bien decía el licenciado Feliciano, no tan solo que se llegue al resultado de que sí se dieron los casos de fraude electoral, sino bueno, pues debe haber una sanción que realmente nos dé a los tabasqueños la seguridad que sí hay justicia. Y no la sanción que hace el gobierno del estado, que todo, cuando se descubrieron los fraudes, las compras ilícitas en el ICET, cuando se dieron las compras en el DIF, cuando se dio el caso de tránsito, bueno, todos los casos como el que está ahí, se les manda a su casa por unos 15 días, 20 días, se les paga y los regresan otra vez. Yo creo que eso es lo que ha dañado mucho la imagen ahí. Ojalá y creo que Evaristo ahí, sinceramente, continúes con esa lucha. Yo creo que tú eres un hombre formado en el carácter de estas grandes batallas que ha dado al interior del PRI, al interior de la posibilidad de hacer, pues yo creo que un nuevo trabajo ejemplar. A mí me consta el haberte acompañado en la administración y bueno, pues haber obtenido la calificación de haber obtenido una administración muy exitosa. Y bueno, pues no lo digo yo, sino eso lo dice la gente.
que hay un recuerdo muy importante de tu administración, y por eso yo creo que lo más doloroso sería que la gente del municipio del centro no se haya dado la oportunidad por parte de este fraude que se llevó adelante para poder realizar una administración nuevamente quizás mucho más exitosa con la mayor experiencia. Ojalá y el destino sinceramente nos permita que los tabasqueños logremos tener sinceramente lo que tanto anhelamos, que es vivir en paz, con desarrollo, con gobiernos honestos, y que finalmente los liderazgos que estén al frente tengan el reconocimiento de la propia ciudadanía, ¿no? Muchas gracias, licenciado Uldarico. Y creo que también vale la pena aquí mencionar, además de los argumentos contundentes que dice el licenciado Evaristo tener comprobante de todo ello, yo creo que vale la pena comentar también el papel de complicidad que aparentemente llevó a cabo tanto el INE como el IEPCT. Una complicidad bajo las órdenes de Arturo Núñez Jiménez. ¿Algún comentario de esta complicidad? Porque, bueno, simplemente lo vimos en la asignación del IEPCT de diputados plurinominales, pues se ve clarito la mano de Arturo Núñez. O sea, actuar sin justicia, sin apego a la ley, violando preceptos constitucionales de la Constitución del Estado de Tabasco, de la misma ley electoral, en fin, que seguramente el tribunal tendrá que resolver en contra de esa asignación que aquí realizó el IEPCT. Evaristo Hernández, ¿qué opina del IEPCT y del INE en su comportamiento en estas elecciones del 7 de mayo? Como tú comentas, Moisés, tanto el INE como el IEPCT solo sirvieron de comparsa, como si fueran una dependencia más del gobierno del Estado, bajo las órdenes de Arturo Núñez. La verdad que hicieron todo lo que les ordenó el gobernador que hicieran. Decía yo que quienes no permitieron que entraran a las casillas nuestros representantes, no solo del PRI, sino de los demás partidos que no estaban de acuerdo con ellos, fue el INE. Y quienes corrieron por la tarde a nuestros representantes fueron gente del INE. Que qué casualidad que estaban siempre en el lugar que, ¿no?, ellos estaban ahí. Quienes trasladan los paquetes electorales es el INE. Y así hicieron una cochinada y media en el traslado. Así es. Y bueno, ya que hablamos de estas complicidades y los ámbitos donde el señor gobernador Arturo Núñez mandaba, también se dice que mandaba en la presidencia del PRI estatal. Mucho se manejó que quien verdaderamente daba órdenes en el PRI de Tabasco era Arturo Núñez y no el presidente que se había puesto Erubiel. Muchas pruebas hay que por lo menos inducen a un sospechosismo, como decía Uldarico, y pues por naturaleza somos sospechosistas, sobre todo cuando vemos algo que nos llama la atención, así decimos, ah caray, aquí parece ser que hay gato encerrado, o que nos quieren dorar la píldora. Por ejemplo, yo le hago esta pregunta: ¿por qué el presidente del PRI no avaló inmediatamente la protesta de su candidato Evaristo Hernández en esa conferencia de prensa? ¿Por qué no estuvo ahí presente el presidente del PRI? Como si estuvieron los presidentes de los otros partidos cuyos candidatos también estaban protestando. Para muchos esa es una prueba más de la evidencia de que el PRI actuó con mucha complacencia también hacia las órdenes de Arturo Núñez. No, en el caso de Moisés de aquí, del por qué no estuvo en la rueda de prensa cuando aparecemos con la candidata del Partido Verde, que apareció el presidente del Verde y el presidente del PAN, que ambos apoyaron esa candidatura, no apareció porque era un acuerdo que teníamos, que él iba, al otro día iba a dar una rueda de prensa porque además él iba a hacer un planteamiento de manera general de todo el Estado, ¿no? Que no solo estaba protestando él por el centro, sino por todo lo que se dio en todo el Estado.
Pues muchas gracias por la aclaración, Evaristo, porque la verdad es que nos quedamos muchos con ese sabor de boca de que realmente no había un respaldo del presidente del PRI a su candidato de la alcaldía de Centro, que era usted precisamente Evaristo Hernández. Usted dice que fue un acuerdo, ojalá sí haya sido, porque realmente estaríamos entonces, de no ser así, estaríamos entonces en un escenario verdaderamente lamentable, verdaderamente triste, que un presidente de un partido se venda tan fácilmente y tan evidentemente a las órdenes de un gobernador. No, yo siempre que he buscado al presidente del partido, a Rubiel, ha correspondido. Y en esa también ha correspondido y ahí ha estado, ¿no? Pues muy bien, no sé si usted quisiera agregar algo más, Evaristo. No, solo decirte a ti, Moisés, El proceso continúa de impugnación. claro, a Uldárico, a nuestro amigo licenciado Feliciano, decirles, y además a quienes nos ven en sus hogares, decirle que nosotros vamos a, antes de que concluya el plazo de la impugnación, vamos a impugnar y desde luego que vamos a ir hasta donde tope, hasta donde la ley nos permita llegar, y que estamos muy seguros, Moisés, de que vamos a lograr revertir el proceso electoral, que va a haber una nueva elección aquí en el municipio del Centro. Fíjate, Evaristo, que yo creo que eso es lo que la ciudadanía cree. O sea, yo creo que en este momento ya la ciudadanía ya no pide que haya ganado un partido que haya ganado otro. Simplemente lo que está exigiendo los ciudadanos es de que se transparente, que se limpie precisamente lo que sucedió el 7 de junio, porque esa es una de las causas principales del descrédito en general de la población hacia la política. Es decir, ¿por qué el porcentaje de votación es tan bajo? Pues es precisamente por eso, por ese descrédito, por esa falta de credibilidad que sienten los ciudadanos ante un proceso electoral, en específico de una elección. Digamos, algo importante de señalar es que creo que ahí también es un punto para el análisis, donde se ha según los análisis a nivel nacional que se han hecho de muchos estudios de este país en procesos electorales, cada vez que la ciudadanía no participa, donde realmente la participación es baja, sorprendentemente gana el PRI, porque el PRI mantiene un nicho importante de electores que siempre refrendan su vocación hacia un partido. Los demás partidos tienen que ser acopio casi del voto ciudadano. Cuando hay mucha votación ciudadana, por lo regular, es cuando los partidos opositores al PRI pueden obtener mayores posibilidades de ganar. Así se dio con el caso de Fox. Así se han dado, por ejemplo, cuando se han dado alternancias. A mayor votación, por lo regular la ciudadanía rechaza un poco más al PRI. El voto nuevo es difícil que lo capte este partido. Entonces ahí da otro punto. Con baja participación debe haber ganado el PRI mayor ventaja en el estado de Tabasco. Sin embargo, no se dio aquí. Y todo eso es lo que, por eso hay el sospechosismo, por eso hay todas las evidencias de lo que se dio al respecto. Y si analizamos también para el caso del Centro, por ejemplo, cuando se inicia la campaña, en este caso, el Gaudiano tenía un porcentaje mucho más, por ejemplo, entre 10 y 15 puntos abajo. Y resulta que todavía ayer dan el resultado y dicen que gana casi 7, 8 puntos más. O sea, para Ripley, inédito. Dio como 40 puntos, ¿no? Vino de atrás. No tan solo remontó, sino que ese caballo prácticamente dejó a todo sorprendente, ¿no? Es algo sorprendente. Por eso lo sorprendente es para la ciudadanía cómo nos los creemos. O sea, cómo nos creemos al respecto, ¿no? Entonces yo creo que para bien de Tabasco, reitero mucho que, bueno, pues ojalá y los órganos electorales consideren lo pertinente, que se actúe con justicia y que, bueno, que los ciudadanos de Tabasco, en los municipios donde se consideren que hay mayores evidencias que se dio el proceso fraudulento, bueno, pues
yo creo que podamos llevar adelante procesos extraordinarios, pero ejemplares, ahora sí, en limpieza, no en marcar para la historia, como dijéramos, una mancha negra. Pues aquí hemos pasado todas las evidencias, pasamos todos los videos. Por ejemplo, el caso de Ovidio, de Zelafón, bueno, pues más evidente. Por eso, algo mínimo, pues una elección debe anularse. El gasto aquí del centro estaba en 3.200.000. ¿Quién creería que se gastaron eso? Bueno, pues se gastaron, pues no tan solo los 100 millones, ya lo denunció la candidata del Verde, Rosalinda, se gastaron 600 millones de pesos. Entonces, bueno, pues yo creo que mayor evidencia los ciudadanos de Tabasco, pues no podemos tener, ¿no? Y lo que no es creíble, Uldarico, es precisamente que históricamente está demostrado que es muy difícil que un candidato pueda remontar tantos puntos, y sobre todo al final, a excepción, claro está, de que suceda algo verdaderamente insólito. Verdaderamente y no sucedió nada extraordinario, insólito. y no sucedió nada insólito que pudiera hacer cambiar la opinión Insólito, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso, como dice Uldarico, pues obviamente será también un motivo de estudio sociológico, político, de cómo es posible que un candidato pueda remontar tantos puntos sin haber hecho una propuesta nueva, sin que haya sucedido algo extraordinario, y pues ahí está la duda, ¿no? Licenciado Feliciano Calzada. Una cosa es importante también de señalar como parte de las irregularidades. El porcentaje de votación se vino abajo brutal. Es decir, las amenazas, los 20 camionados de tierra, las policías por aquí y allá, el abrir tarde, todo eso rindió efectos. Hace 3 años, el PRI tuvo ayuntamiento que perdió 134,000 contra 169,000. Por 1,000 votos no fueron 300,000 votos hace 3 años. Nada más de esos dos partidos. Todos. De todos. Bueno, todos los que se unieron sí, esos dos partidos nada más, PRI, PB en Panal y luego PRD, PT, tienes razón, se fueron en coalición, 300,000 votos hace 3 años. Este año, 100,000 votos, 105,000 votos. 3 años después, un crecimiento. 3 años después, y gracias a las tierras y a las policías y a las amenazas, son 64,000 PRD Nueva Alianza contra 51,000 del PRI. Sí. Una diferencia, según los datos de ayer, de 12,000 votos. Cuando el anterior, con el más del doble, porque estos son 100 contra, en aquella ocasión fueron 300,000 votos, y ahorita no son más que 105,000. Con 105,000, una diferencia de 12,000 votos, pero en el fondo lo que importa es cómo se cayó la votación. Lo lograron, señores del INE, del IEP y del gobierno del Estado. Ahí agrego nada más, licenciado Feliciano, y por lo que comentaba también Uldarico, yo dentro de lo que relataba, decía que compraron credenciales de elector, compraron cantidades enormes. Las zonas priistas, donde ellos, hacían encuestas y donde ellos veían que traía yo las preferencias, ahí se dedicaron 3 días a comprar credenciales de elector, que las compraron 3 días antes, hasta el día anterior, en la madrugada todavía del domingo, estaban comprando credenciales y la empezaron a devolver el lunes. Para bajar Para que no fuera a votar la gente que estaba, la que simpatizaba, para bajar, o sea, los que simpatizaban conmigo. La votación de ahora fue el 30% de hace 3 años. Nada más para el municipio del centro. Sí, ¿cómo no? Nada más para el ayuntamiento. Nada más. Que se antoja incluso como para hacer un estudio de decir si es válido, si el 15% de la población puede elegir a sus autoridades. Yo creo que debe de haber un mínimo de votación. Claro. ¿No? Bueno, ese es el ideal de la democracia, al final de cuentas, que Con solo uno. con mayor participación se puede elegir a los
gobernantes. Sin embargo, bueno, pues en la democracia de este país... Con un solo voto era suficiente, ahora sí, claro, pero siempre es pero muy eso, discutible, fíjate que, con los datos que señalaba Eliseo Feliciano, ejemplifica más que, bueno, cuando ganó pues, el PRD en Tabasco, después de 25 años de lucha de ellos, lo lograron con una votación muy alta. Votó el 73%, y reitero mucho, a mayor participación, pues la oposición al PRI siempre tiene mayores posibilidades. Aquí se da un retroceso, y aquí es donde, pues, por eso reitero, la votación se bajó, y sin embargo, ¿cómo se logró pues, finalmente el resultado? Aquí está muy claro cuando ya cambiaron todo, cuando pasamos esos videos, donde en vehículos están cambiando inclusive actas, están cambiando boletas de otro lado para otro. O sea, realmente las evidencias aquí yo creo que se dan. Pero además, rápidamente, ingeniero, aquí en el caso del centro en particular, llama mucho la atención. Por lo regular, el motor de una elección, por ejemplo, a nivel nacional, es el presidente de la República, que jala la elección de los senadores y diputados. Para Tabasco, la elección de gobernador empuja a las locales. Pero para un municipio, el motor finalmente es el candidato a la alcaldía. Es quien empuja a los demás. Para aquí, por ejemplo, el caso del PRI con Evaristo era quien empujaba la elección de los demás. Por ejemplo, si tú hicieras una encuesta, se sabía más quién era el candidato a la alcaldía que quiénes eran los candidatos a las diputaciones. Era menor, al final de cuentas, el nombre de ellos. Y se da el caso que ganan en este municipio las 2 elecciones federales, ¿no? Se gana prácticamente 4 elecciones locales. Del pastel de 6 se ganan 4. ¿Y cómo es posible entonces, y cómo justificar que la alcaldía del mismo, en este caso, por ejemplo, no haya ganado el PRI? Si después que el PRI prácticamente en todas las elecciones había obtenido mayoría de votos. Yo creo que sí, bien es cierto que ya se está dando un poco de cultura de una diferenciación de voto. Bueno, no hemos llegado al grado tal que te puedan dar 3 boletas y tú digas, para este partido, esto todavía no se da, pero todavía es un índice muy porcentaje. Aquí, por ejemplo, era claro, a los que le dieron las 3 boletas, porque así lo viví revisando con mucha gente, oye, no todo por un partido, quienes votaron por el PRI lo votaron todos por el PRI, y quienes votaban por el PRD, todo por el PRD, todo por Morena, todo. Sí, entonces aquí sí ganó todo el PRI en diputado federal y diputado local. Aquí hay una intención muy clara de gobierno, que lo que le representa era el erario público para la campaña del 2018. Lo que le interesó es eso. Larico, también hay un caso inédito ahí. Ajá. Que se da la competencia, si quieres, de 3 partidos, PRI, PRD y hasta el Verde, y ganan PRI y gana PRD, pero en el 8º distrito, sorprendentemente, gana Morena, la diputación local. Pero ¿por qué la gana? Aquí está claro, ahí, la gana el hijo que el de SAS, o sea, es parte de ello. Se dividieron, oye, le metemos toda la lana, y hasta eso hicieron, ¿no? O sea, para que se observa realmente, pues, sorprendente. O sea, la gente fue exclusivamente a votar en ese distrito. Franja. En ese distrito fue exclusivamente a votar por Morena. Sí, realmente. Por Juan Pablo. Realmente, pues es una lástima. Yo quiero agradecerle al licenciado Evaristo Hernández que nos haya acompañado esta noche, que hayamos oído de propia voz sus argumentos, sus motivos para poder seguir en esta lucha por la vía legal, sus comentarios con respecto incluso de sus contrincantes, de las autoridades electorales y del propio gobierno del estado de Tabasco. Y simplemente nosotros lo que queremos, licenciado Evaristo y amigos Radio Escuchas, es estar tranquilos en un estado donde haya paz, en un estado donde haya tranquilidad, donde haya prosperidad, donde haya desarrollo, y que la gente no solamente esté pensando en que hay corrupción, y no abonemos más a esa corrupción, no abonemos más a esa falta de credibilidad en nuestras instituciones.
Por eso, simplemente, nuestro objetivo principal es que las elecciones simplemente se limpien y quede transparente el triunfo de quien haya sido. Enhorabuena de quien haya ganado a la buena. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Y felicidades Uldárico. nuevamente. Muchas gracias nuevamente por estos 34 años. Muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Gracias, señor. Amigos, Moisés Dardú, a sus órdenes. Les recuerdo que este programa lo puede escuchar la repetición el día de mañana a través de XHBX en el 89.7 de FM y a través de nuestra página de radio también, www.xbx.com. Y como siempre decimos al final de este programa, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet. Elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más.